Capítulo 4. Dios. ¿Quién es Él? Por todo el mundo la gente adora a muchos dioses. En religiones como el sintoísmo, el budismo y el hinduismo, y en religiones de índole tribal, hay millones de dioses. En los días de los apóstoles de Jesús se adoraba a dioses como Zeus y Hermes. De modo que la Biblia concuerda en que hay muchos dioses, pero también dice que, para nosotros, hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Si a usted se le preguntara, ¿quién es este Dios?, ¿qué diría usted? Es el Señor, responden muchos. O quizás digan, es un espíritu que está en el cielo. Un diccionario llama a Dios, el Ser Supremo. Cuando a algunas personas se les pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios?, contestan, Jesús. Otras no creen que Dios sea una persona, sino una fuerza poderosa que se halla presente en todo lugar. Y algunas hasta dudan que haya un Dios. ¿Podemos estar seguros de que Él exista? Dios realmente existe. Al haberse hallado alguna vez ante un hermoso edificio, ¿se preguntó usted quién lo habría construido? Si alguien le hubiese dicho que nadie había hecho el edificio, sino que sencillamente se presentó por sí mismo en el campo de la existencia, ¿habría creído usted eso? Por supuesto que no. Como dijo un escritor bíblico, toda casa es construida por alguien. ¿Todo el mundo sabe eso? Pues bien, ¿no podemos aceptar la conclusión lógica del escritor bíblico, el que construyó todas las cosas es Dios? Considere el universo con los muchos billones de estrellas que lo componen. Sin embargo, todos esos astros se mueven en los cielos según leyes que los mantienen en perfecta relación unos con otros. ¿Quién ha creado estas cosas? Fue una pregunta que se hizo hace mucho tiempo. La respuesta que se da tiene sentido. Es aquel que está sacando el ejército de ellas aún por número, todas las cuales él llama aún por nombre. Isaías 40:26. De seguro sería insensato pensar que los miles de millones de estrellas sencillamente se hicieron a sí mismas y que, sin dirección alguna, formaron los grandes sistemas estelares que se mueven con tan maravilloso orden. Sencillamente sería imposible el que este universo altamente organizado hubiera surgido por sí mismo. Para esto se necesitó un creador inteligente que tuviera gran poder. Un hombre de negocios, a quien se preguntó por qué creía en Dios, explicó que en su fábrica una joven necesita 2 días para aprender a coordinar y montar las 17 partes de una máquina que corta carne. Yo soy simplemente un fabricante de máquinas para cortar, dijo él. Pero sé esto, que uno pudiera sacudir las 17 partes de una máquina de cortar carne en una tina de lavar por los próximos 17.000 millones de años y nunca sacaría de ello una máquina de cortar carne. Este universo, con las muchas formas de vida que hay aquí en la Tierra, es muchísimo más complicado que una máquina que corta carne. Si tal máquina exige la existencia de un hacedor hábil, podemos estar seguros de que se necesitó un Dios todopoderoso para crear todas las cosas. ¿No debería honrársele por lo que ha hecho? ¿Es Dios verdaderamente una persona? Aunque la mayoría de la gente dice que cree en Dios, muchas personas no creen que Él verdaderamente sea una persona. ¿Es persona Él? Pues bien, se puede ver que donde hay inteligencia, hay mente. Por ejemplo, quizás digamos, tendré que poner la mente en eso para decidir. Y sabemos que donde hay mente, hay un cerebro en un cuerpo de forma precisa. Por eso, la gran mente que es responsable de toda la creación pertenece a la gran persona, el Dios Todopoderoso. Aunque Él no tiene un cuerpo de materia o material, tiene un cuerpo de espíritu o espiritual. ¿Que tiene cuerpo una persona espiritual? Sí. La Biblia dice, si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual.
Puesto que Dios es una persona que tiene un cuerpo espiritual, debe tener un lugar donde viva. La Biblia nos dice que los cielos son el lugar establecido de la morada de Dios. Además, se nos dice que Cristo entró en el cielo mismo para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor nuestro. Algunos humanos serán recompensados con vida en el cielo con Dios, y en ese tiempo recibirán cuerpos de espíritu. Entonces verán a Dios, dice la Biblia, y también serán como Él. Esto también muestra que Dios es persona y que tiene cuerpo. Pero puede ser que alguien pregunte, si Dios realmente es una persona que vive en cierto lugar en el cielo, ¿cómo puede ver todo lo que sucede en todas partes? ¿Y cómo puede ser que su poder tenga efecto en todas partes del universo? El hecho de que Dios sea una persona de ninguna manera limita su poder o grandeza. Tampoco debe hacer que mengue el respeto que le tenemos. Como ayuda para que entendamos esto, considere los efectos de gran alcance de una central de energía eléctrica. Una central de energía eléctrica se halla en cierto lugar dentro de una ciudad o cerca de ella, pero su fuerza eléctrica se distribuye por toda aquella área y suministra luz y energía. Con relación a Dios, sucede algo similar. Él está en los cielos. Sin embargo, su Espíritu Santo, que es su fuerza activa invisible, puede tener efecto en todas partes, por todo el universo. Mediante su Espíritu Santo, Dios creó los cielos, la tierra y toda cosa viviente. Para crear estas cosas, Dios no tuvo que hallarse presente corporalmente donde éstas están. Aunque se halle lejos, Él puede enviar su Espíritu, su fuerza activa, para hacer lo que desea. ¡Qué maravilloso es este Dios! La clase de persona que Dios es. ¿Es Dios una persona que hubiéramos de llegar a amar si llegáramos a conocerla bien? Quizás. Puede que usted diga, pero como no podemos ver a Dios, ¿cómo podemos llegar a conocerlo? La Biblia muestra una manera de hacer eso cuando dice, porque sus cualidades invisibles se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por medio de las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad. De modo que las cosas que Dios ha creado pueden ayudarnos a entender cómo es Dios, si realmente las examinamos y pensamos acerca de ellas. Como hemos visto, una mirada a los cielos estrellados ciertamente nos informa acerca de la grandeza y el tremendo poder de Dios. Entonces considere la tierra. Dios la colocó en los cielos de modo que reciba precisamente la cantidad correcta de calor y luz del sol. Y considere el ciclo del agua. La lluvia cae para regar la tierra. El agua corre a los ríos, los cuales fluyen a los mares. El sol hace que el agua suba de los mares como vapor, que cae como lluvia para regar la tierra de nuevo. Son muchísimos los maravillosos ciclos que Dios ha puesto en funcionamiento para suministrar alimento, abrigo y todas las cosas que necesitan el hombre y los animales. ¿Y qué nos dicen todas estas cosas maravillosas acerca de la clase de persona que Dios es? Que es un Dios de gran sabiduría y que es muy generoso y se interesa en sus creaciones. Considere usted su propio cuerpo. Obviamente fue hecho para más que solamente vivir. Fue diseñado maravillosamente para que realmente disfrutara de la vida. Nuestros ojos pueden ver, no solo en blanco y negro, sino en colores, y el mundo está lleno de una abundancia de colores de los cuales podemos disfrutar. Podemos oler y saborear. De modo que el comer no es simplemente una función necesaria, puede ser deleitable. Sentidos como esos no son absolutamente necesarios para la vida, pero son dádivas de un Dios amoroso, generoso, considerado. Un examen de los tratos de Dios con la humanidad también muestra la clase de Dios que Él es.
Él tiene un fuerte sentido de justicia, no muestra favoritismo a ciertas razas de la gente. Es también misericordioso y bondadoso. La Biblia dice lo siguiente acerca de sus tratos con la nación de Israel, a la cual Él libró de esclavitud a Egipto. Él era misericordioso, seguía acordándose de que ellos eran carne. Sin embargo, con frecuencia los israelitas fueron desobedientes, y eso entristeció a Dios. Como dice la Biblia, lo hacían sentirse herido, y le causaron dolor aún al Santo de Israel. Por otra parte, cuando sus siervos obedecen sus leyes, Dios se regocija. Además, Dios describe cómo se siente cuando sus siervos sufren a manos de enemigos. El que toca a ustedes está tocando el globo de mi ojo. ¿No se siente usted impulsado a amar a un Dios que siente tal cariño por humanos humildes e insignificantes de toda raza y pueblo? ¿Es Dios, Jesús o una Trinidad? ¿Quién es este maravilloso Dios? Algunas personas dicen que su nombre es Jesús, otras dicen que Él es una Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Según la enseñanza de la Trinidad, hay 3 personas en un solo Dios, es decir, hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas organizaciones religiosas enseñan esto, aunque confiesan que es un misterio. ¿Son correctos estos puntos de vista acerca de Dios? Pues, ¿dijo Jesús alguna vez que Él fuera Dios? No, Él nunca dijo eso. Más bien, en la Biblia a Él se le llama el Hijo de Dios. Y Él dijo, «El Padre es mayor que yo». Además, Jesús explicó que había algunas cosas que ni Él ni los ángeles sabían, sino solo Dios. Adicionalmente, en una ocasión Jesús oró a Dios y dijo, «No se efectúe mi voluntad, sino la tuya». Si Jesús hubiese sido el Dios Todopoderoso, no habría orado a sí mismo, ¿verdad? De hecho, después de la muerte de Jesús, como dice la Escritura, a este Jesús lo resucitó Dios. Así, está claro que el Dios Todopoderoso y Jesús son 2 personas separadas. Hasta después de su muerte y resurrección y ascensión al cielo, Jesús todavía no fue igual a su Padre. Pero ¿no se llama Dios a Jesús en la Biblia? Quizás pregunte alguien. Eso es verdad. Sin embargo, también se llama Dios a Satanás. En Juan 1:1, donde se hace referencia a Jesús como la palabra o el verbo, algunas traducciones de la Biblia dicen, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Pero note que el versículo 2 dice que el verbo o la palabra estaba en el principio con Dios. Y aunque los hombres han visto a Jesús, el versículo 18 dice que a Dios nadie jamás le ha visto. De modo que hallamos que algunas traducciones del versículo 1 dan la idea correcta del idioma original cuando dicen «La palabra estaba con Dios», y la palabra era divina, o era un Dios. Es decir, la palabra o el verbo era una persona poderosa parecida a Dios. Queda manifiesto que Jesús no es el Dios Todopoderoso. De hecho, Jesús llamó a su Padre «mi Dios» y el único Dios verdadero. En cuanto al Espíritu Santo, la llamada tercera persona de la Trinidad, ya hemos visto que esto no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Juan el Bautizante dijo que Jesús bautizaría con Espíritu Santo, tal como Juan había estado bautizando con agua. Por lo tanto, de la misma manera como el agua no es una persona, el Espíritu Santo no es una persona. Lo que Juan predijo se cumplió cuando, después de la muerte y resurrección de Jesús, se derramó Espíritu Santo sobre sus seguidores reunidos en Jerusalén. La Biblia dice, todos se llenaron de Espíritu Santo. ¿Se llenaron ellos de una persona? No, se llenaron de la fuerza activa de Dios.
Así, los hechos aclaran que la enseñanza de la Trinidad no es enseñanza bíblica. En realidad, mucho antes de que Jesús anduviera en la tierra, hubo adoración de dioses agrupados en tres, o trinidades, en lugares como las antiguas tierras de Egipto y Babilonia. El nombre de Dios. Indudablemente toda persona a quien usted conoce tiene nombre. Dios también tiene un nombre personal que lo distingue de toda otra persona. ¿No es Dios su nombre? Puede que pregunte alguien. No, porque Dios es simplemente un título, como presidente, rey y juez son títulos. De la Biblia, donde aparece unas 7.000 veces, aprendemos el nombre de Dios. Por ejemplo, en la versión Valera, 1934, el Salmo 83, 18 dice: «Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra». Además, el nombre de Dios se halla en la mayoría de las Biblias en Revelación 19, 1 al 6, como parte de la expresión Aleluya. Esto significa Alabad a Yah, y Yah es una forma abreviada de Jehová, o Yahvé, como también se escribe el nombre. Hay quienes se sorprenden de ver el nombre de Dios en su Biblia. Esto suele deberse a que la Biblia de esas personas es una de las que rara vez usan el nombre de Dios, como sucede con frecuencia en versiones en inglés. La versión autorizada en inglés, por ejemplo, usa el nombre Jehová por sí solo únicamente en Éxodo 6:3, Salmo 83:18 e Isaías 12:2 y 26:4. Sin embargo, cuando en esta Biblia se traduce con el título Señor o Dios, el nombre de Dios, siempre se pone este título en letras mayúsculas, como Señor y Dios, lo que separa a este título de las palabras comunes Señor y Dios. Note esto en Salmo 110:1. ¿Pero por qué? Quizás pregunte usted. ¿No se usa el nombre de Dios en todo lugar donde aparece en el texto bíblico original? ¿Por qué se usan los títulos Señor y Dios en su lugar? En su prefacio, otra versión en inglés, la American Standard Version, explica por qué usa el nombre de Dios en su forma Jehová y a qué se debe el que por mucho tiempo no se usara ese nombre. Los revisadores de la Americana, después de consideración cuidadosa, llegaron a la convicción unánime de que una superstición judía, que consideraba al nombre divino como demasiado sagrado para expresarlo, ya no debe dominar en la versión en inglés ni en ninguna otra. Este nombre personal, con su caudal de asociaciones sagradas, se restaura ahora al lugar a que tiene derecho indisputable en el texto sagrado. Sí, hombres que tradujeron esa Biblia al inglés pensaron que las razones por las cuales el nombre de Dios había sido dejado fuera no eran buenas, de modo que lo pusieron de nuevo en la Biblia en los lugares donde debería estar. Sin embargo, hay personas que afirman que la palabra inglesa Jehová no debe usarse en inglés, porque no es realmente el nombre de Dios, lo mismo que dicen algunos de la forma española Jehová. Por ejemplo, con relación al uso de Jehová, la Douay Version, una versión católica en inglés que no usa el nombre de Dios en su texto principal, dice en su nota al pie de la página para Éxodo 6:3. Algunos modernos han forjado el nombre Jehová. La verdadera pronunciación del nombre, que se encuentra en el texto hebreo, ya se ha perdido por completo debido a haber estado en desuso desde hace mucho tiempo. Sí, como lo dice esa Biblia católica ahí, el nombre de Dios sí aparece en el texto hebreo. El hebreo fue el lenguaje en que se escribieron los primeros 39 libros de la Biblia. El nombre está representado allí por 4 letras hebreas: I, H, W, H. En tiempos antiguos el lenguaje hebreo se escribía sin vocales, o sea, sin letras como A, E, I, O, I, U, que nos ayudan a dar el sonido apropiado a las palabras. Por lo tanto,
El problema de hoy es que no tenemos manera de saber exactamente qué vocales usaron los hebreos junto con las consonantes IHWH. Una consideración de la palabra casa nos ayudará a entender el problema. Suponga que esa palabra empezara a escribirse siempre CS y que, con el tiempo, la palabra nunca se pronunciara. Entonces, ¿cómo sabría alguien que viviera de aquí a 1000 años cómo pronunciar CS cuando la viera escrita? Puesto que nunca habría oído la pronunciación de esta, ni sabría qué vocales se hallaban en la palabra, no estaría seguro de qué pronunciación darle. Sucede algo similar en cuanto al nombre de Dios. No se sabe exactamente cómo se pronunciaba, aunque algunos eruditos piensan que Yahweh o Yahvé es la pronunciación correcta, por lo cual escriben el nombre de estos diversos modos: Yahvé, Yahvé, Yahvé y Yahvé. Sin embargo, la forma Jehová o Jehová ha estado en uso por muchos siglos y es más extensamente conocida. Pero, ¿debemos usar el nombre de Dios, aunque no lo estemos diciendo exactamente como se pronunciaba al principio? Pues bien, nosotros usamos los nombres de otras personas de la Biblia, aunque no los decimos como esos nombres se pronunciaban en el hebreo original. Por ejemplo, el nombre de Jesús se pronuncia Yeshua en hebreo. De manera similar, es propio usar el nombre de Dios, que se revela en la Biblia, sea que lo pronunciemos Yahweh, Yahvé, Jehová, o de alguna otra manera que sea común en nuestro lenguaje. Lo que es incorrecto es no usar ese nombre. ¿Por qué? Porque los que no lo usan no podrían ser identificados con aquellos a quienes Dios saca para que sean un pueblo para su nombre. No solo debemos conocer el nombre de Dios, sino también honrarlo y alabarlo ante otros, como hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Un Dios de propósito. Aunque se nos haga difícil entenderlo, Jehová nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Es el Rey de la eternidad. Jehová estuvo completamente solo en el espacio universal antes de que empezara a crear. Sin embargo, no podría haberse sentido solo, porque Él es completo en sí mismo y no carece de nada. Fue el amor lo que lo impulsó a empezar a crear, a dar vida a otros para que disfrutaran de ella. Las primeras creaciones de Dios fueron personas de espíritu como Él mismo. Él tuvo una gran organización de hijos celestiales aún antes de que la tierra fuera preparada para humanos. Jehová se propuso que ellos se deleitaran en gran manera en la vida y en el servicio que les asignó. Cuando la tierra fue preparada, Jehová colocó a una pareja, Adán y Eva, en una parte de la tierra que ya había sido convertida en un paraíso. El propósito de Dios era que ellos tuvieran hijos que le obedecieran y adoraran, y que hubieran de extender aquel paraíso por toda la tierra. Sin embargo, como hemos aprendido, hubo interferencia respecto a aquel magnífico propósito. Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios, y el propósito de Él no se ha cumplido, pero se cumplirá, porque el que Jehová no llevara a cabo su propósito sería admitir derrota, y Él nunca podría hacer eso. Todo lo que es mi deleite haré, declara Él. Lo he hablado, también lo haré venir. ¿Ve usted dónde puede encajar en el propósito de Dios? No es sencillamente haciendo lo que usted desee sin considerar lo que sea la voluntad de Dios. Eso es lo que Satanás y Adán y Eva hicieron. Ellos sabían lo que era la voluntad de Dios, pero no lo hicieron, y Dios los consideró responsables. ¿Somos nosotros también responsables ante Dios? Sí, porque Dios es la fuente de nuestra vida. Nuestra vida depende de Él. Entonces, ¿hasta qué grado vivimos nuestra vida en armonía con el propósito que Dios tiene para nosotros? Debemos pensar seriamente en esto, porque nuestra oportunidad de alcanzar vida eterna depende de ello. ¿Cómo adorar a Jehová? Es importante el modo como adoramos a Jehová.
Debemos adorarlo como Él dice, aunque esto difiera de la manera como se nos haya enseñado. Por ejemplo, algunas personas han estado acostumbradas a usar imágenes en su adoración. Quizás digan que no adoran la imagen, sino que el verla y tocarla les ayuda a adorar a Dios. Pero, ¿quiere Dios que lo adoremos con la ayuda de imágenes? No, Él no quiere eso. Y por esa misma razón Moisés dijo a los israelitas que Dios nunca se les había aparecido en forma visible alguna. De hecho, uno de los 10 mandamientos dice: «No te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ellas ni les darás culto». Éxodo 24 y 5, Biblia de Jerusalén Católica. Solo Jehová debe ser adorado. Vez tras vez la Biblia muestra lo incorrecto que es hacer una imagen o inclinarse ante ella, o adorar a cualquier persona o cualquier cosa excepto a Jehová. Como pudiéramos haber esperado, pues, Jesús nunca usó imágenes en la adoración. Dios es un espíritu, explicó, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Obrando en armonía con este consejo, ninguno de los seguidores primitivos de Jesús usó imágenes como ayudas en la adoración. En realidad, su apóstol Pablo escribió: «Andamos por fe, no por vista». Y su apóstol Juan advirtió: «Guárdense de los ídolos». ¿Por qué no examina usted su hogar y se pregunta si acaso está siguiendo este consejo? El adorar a Jehová, el Creador, como Él dirige, de seguro nos traerá felicidad genuina. La Biblia muestra que sus requisitos son para nuestro bien y tienen en mira nuestro bienestar eterno. Es verdad que debido a nuestro conocimiento y experiencia limitados, puede que a veces no comprendamos plenamente por qué cierta ley dada por Dios es tan importante, o cómo realmente funciona para bien nuestro. Pero nuestra firme creencia en que Dios sabe mucho más que nosotros nos debe impulsar a obedecerle con corazón dispuesto. Por eso, hagamos todo esfuerzo por aprender todo lo que podamos acerca de Jehová y aceptemos la invitación. Oh, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su apacentamiento y las ovejas de su mano.